Ok, ahí vamos. Bien, funciones implícitas. Estamos hablando del teorema. Teorema de la función implícita. Bien, vamos a arrancar con cálculo 1. ¿Cómo es que funciona esto? Por ejemplo, por acá estaba la perspectiva. Permítanme una pequeña la página porque no veo. Bien, tengo la primera etapa de funciones implícitas. Y está acá. Creo que no estoy grabando. Bien, el teorema de la función implícita dice lo siguiente. Consideremos una función z igual a f de xy, sea ese punto x sub 0 y y sub 0 en R2, tal que f de x sub 0 es 0, f mayúscula. Suponga que la función f tiene derivadas parciales continuas en una bola con centro en ese punto y que la derivada parcial de f en y mayúscula es distinta de 0. Entonces, miren que nos dice que f de xy igual a 0 se puede resolver para y en términos de x y definir así una función. Bien, voy a hacer un ejemplo muy importante. Yo tengo esta función. Estamos en la primera versión, cálculo 1. Yo tengo esta función, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta es una función definida de forma implícita para que podamos entender más variables. Implícita. Bien, entonces consideramos nosotros esta función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Por ejemplo, voy a hacer nuestro primer ejemplo. Pensemos en el punto pensemos en el punto p raíz de 2 con raíz de 2. Observe que según el teorema f de raíz de 2, raíz de 2 es idénticamente 0. Lo que me están diciendo es que esta es una función de nivel 4, le llamo. Pero eso no importa. Lo importante es que en ese punto se hace 0. Ahora, nosotros vemos por regla de la cadena que esta función f, miren, esta función depende de dos variables. Si ustedes recuerdan de cálculo 1, usemos el diagrama de árbol, que es lo más óptimo. Yo tengo f que depende de x y depende de y. Ok, entonces, pero y es una función que depende de x. Ese es el diagrama de árbol que tenemos acá. Entonces, yo tengo lo siguiente, que la derivada parcial de f respecto a x es en el diagrama parcial de f en x sería, esto debería de ser 0 igual a la parcial de f
en X, porque esto está igualado a una constante, ¿sí? O sea, tengo yo f de xy igual a una constante. La derivada de la constante 0 por el diagrama parcial de f en x más parcial de f en y por la derivada de y respecto a x, pero suponemos nosotros que y es una función de x, desde y desde x. Si esto es cierto, implica que la derivada ordinaria respecto a x es menos la parcial de f mayúscula en x entre la parcial de f en y. Ojo, por eso el requisito f en y distinto de 0. Bien, ¿qué pasa con este ejemplo? Si entendemos nuestra primera versión del teorema de la función implícita, vamos a entender lo demás. El teorema nos dice a nosotros de que si la derivada parcial de f mayúscula en y es distinta de 0, yo puedo resolver para y en términos de x. No me dice cómo, me dice que se puede. Bien, y es más, esta función tiene derivada. Pues nosotros conocemos muy bien esta función. Vamos a hacer un gran ejemplo de esta función. Un círculo de radio 2. Ahí está. Un círculo de radio 2. Yo tomé el punto raíz de 2, raíz de 2. Este punto está en la superficie. En este caso, está en la curva. Tiene recta tangente. Entonces yo puedo decir y' es la derivada parcial menos la derivada parcial de f en x entre la derivada parcial de f en y. ¿Quién es menos f en x para esta función? Bueno, esto es menos 2x entre 2y. Esto es menos x entre y. Por ejemplo, en este punto entonces, en este punto tendríamos que es menos raíz de 2 entre raíz de 2. Esto es igual a menos 1. Permítanme. Bien, ¿qué sucede? Como lo voy a colocar acá, vean la consecuencia. La derivada parcial de f respecto a x nos dio 2x. La derivada parcial de f respecto a y nos dio 2y. Las derivadas parciales no pueden ser nulas simultáneamente, estas dos. No podrían ser nulas, porque si lo fuesen, diríamos que el único punto es 0, 0, pero el punto no está en la curva. ¿Ok? Entonces, si no se anulan simultáneamente en esos puntos, yo puedo despejar para y en términos de x. Veamos. Acá ya tengo, puede encontrar su ecuación de la recta tangente. Es más, es posible hacerlo. Estamos hablando que esto es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Y menos el punto raíz de 2 igual a menos x menos raíz de 2. Y es la recta menos x. Si mando al otro lado, esto sería más 2 raíz de 2. Menos y más 2 raíz de 2. Muy bien, esto fue posible. Entonces, la moraleja, esto fue posible porque la derivada parcial en y es 0. Pero no es necesario realmente, es indistinto en este teorema quién de las dos derivadas parciales
es 0. Por ejemplo, voy a hacer un inciso B. En el inciso B, por ejemplo, voy a tomar el punto 2,0. Tomando el punto 2,0, observamos lo siguiente. Mira, la teoría, observamos lo siguiente, que la derivada parcial de f, ojo, respecto a x es 2x. Recordemos, parcial en y es 2y. La derivada parcial de f respecto a x, evaluada en el punto 2,0, es 0. Esto significa que no es posible. Nos dice aquí que si es distinta de 0, puedo resolver para y en términos de x. Aquí fue posible en la anterior, miren. Ojo, que yo tengo mi función implícita. Yo redefino una nueva función f mayúscula para derivarla. Pero si yo despejo ahí, yo tengo que y es igual a la raíz positiva de 4 menos x al cuadrado. Fue posible para despejar y en términos de x. Esta es una función. Déjenme ver si la logro pintar. Es esta que está aquí en color verde. Es posible. En cambio, como la derivada parcial respecto a y, aquí ya me fijé, la derivada parcial respecto a y dio 0, pero la derivada parcial de f respecto a x en 2,0 es igual a 4, que es distinto de 0, entonces el teorema a mí me dice que yo puedo despejar a x en términos de y. Aquí podemos, no nos dice cómo, o hay una vecindad, sería lo correcto es, podemos resolver para x en términos de y. En términos de y. Entonces sería lo siguiente. Yo tengo que la derivada de x respecto a y es ¿quién? Menos la parcial, siguiendo el diagrama de árbol, menos la parcial de y entre la parcial en x. Esto implica que d de x, d de y es 0. O sea que su recta tangente es x menos x sub 0 igual a, entonces sería y menos y sub 0. Como dio 0 realmente, vamos a ver, pensemos, si nos dio que su derivada es 0, x en términos de y, tendríamos que, si su recta sería x menos x sub 0, sería x igual a 2, su recta tangente. Recta tangente. ¿Qué aprendizaje tenemos entonces de este teorema? ¿Qué más? Otra cosa. Notamos, además, que la parcial de f en x, en el punto x sub 0 y sub 0 elevado al cuadrado, más la parcial f en y de x sub 0, y sub 0 elevado al cuadrado es distinto de 0. A estas curvas que cumplen esta característica se les llama regulares. Bien, ya dicho una vez esto, podemos comprender entonces lo que significa tener derivada parcial en y 0, que sea distinta de 0 en este caso. Aquí, por ejemplo, era posible despejar. Esto era x igual a 4 menos raíz de y cuadrado.
voy a poner un comentario, que es muy importante el comentario que voy a colocar. El teorema nos menciona que es posible resolver a y en términos de x, pero no indica cómo hacerlo. O sea, no sabemos cómo hacerlo. Entonces voy a poner acá, esto es, solo nos servirá para garantizar la existencia de quién, la existencia de dicha función, pero no encontrarla. Muy bien, esto es un comentario acá. Oh my god, moví la pizarra. Miren este comentario importante. Lo hago aquí. Ahí está. Bien. ¿Ha quedado claro por los momentos cuál es el espíritu del teorema? Claro, alguien podría pensar y me dice, caramba, pero el cálculo 1, yo podría tener este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo esta curva definida implícitamente? Por ejemplo, e a la x más x por y. E a la x más e a la x por y cuadrado, más seno de y igual a 2. Espérense, déjenme pensar que me estoy inventando ese punto. Déjenme meditar. Voy a dibujar la gráfica solo para que veamos que yo solo garantizo, no digo que quién es, no puedo. Ese es el espíritu del teorema y eso es como lo vamos a hacer en varias variables. Permítanme que vamos a ver, démonos un punto. Esto, lo fácil es hacerlo así, miren, cuando tenga una función implícita. Acá, permítanme. Lo fácil es hacerlo así, ¿ven? Voy a dar un punto, por ejemplo a x le voy a poner, si a x le pongo logaritmo de 2 y a y pi, déjenme buscar una función que no se pueda despejar, pero que así, mírenme, ya sé cómo ponerla. X cuadrado más y por y, x por y cuadrado más el seno de x por y. Entonces tomemos así, seno de pi xy. Ahí está. Seno de pi xy idénticamente 0. ¿Qué pasa si yo tomamos x igual a x igual a 1 y y igual a 1? Sería 1, 1. Aquí esto da 1, mira. 1. Lo hago x por y cuadrado, solo para que veamos la existencia aquí. X por y al cuadrado más seno de pi xy igual a 1. Miren esa curva, que rara, ¿va? ¿Qué punto dije que tomé? 1, 1. Perdón, tomé el punto cuando x vale 1 y y vale 1. 1, 1.
seno de pi 0. A ver, probemos si este es el punto 1, 1. Sí, ahí está. Vean, lo rotulo ahí. Hago un poco de zoom para que se miren esa gráfica, esa curva en general definida de forma implícita. ¿Qué me está diciendo este teorema? Lo hago en cálculo 1 bien detallado, porque ya después dibujar funciones de varias variables nos cuesta. Entonces vamos a pasar de lo que conocemos en cálculo 1 a la abstracción. Nosotros vemos que esta función, esta curva, no es una función. Miren, esto que yo tengo aquí no define esa función. Esta curva, esta gráfica, no es una función. Esta gráfica no es una función, es una curva. Pero significa aquí que localmente, pensemos localmente si sus derivadas parciales, yo puedo tomar localmente una función que va a ser posible despejar a x en términos de y o a y en términos de x, dependiendo de las derivadas. Bien, pensemos parcial de f en x. ¿Cuánto nos da? Estoy considerando el punto P 1, 1. La derivada parcial en x sería y cuadrado más la derivada parcial de seno respecto a x, pi por y, seno de pi xy, perdón, coseno. Coseno de pi xy. Y la derivada parcial de f en y sería 2xy más la derivada parcial del seno respecto a y, pi x coseno de pi xy. Muy bien, evaluémoslas en el punto 1, 1. Esto significa que en ese punto 1, 1, f en 1, 1 es la derivada parcial de f en x evaluada en el punto 1, 1. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda 1 menos pi. Vamos a ver 1 coseno de pi menos 1 por 1. Sí, 1 menos pi. La derivada parcial de f en y, que es en 1, 1, nos queda lo siguiente: 2 menos pi. Notamos que son ambas distintas de 0. Significa que el teorema nos garantiza, y además son continuas en una bola abierta. Va a ser posible resolver para x en términos de y o para y en términos de x en esta función, pero aquí no lo logramos. No lo logramos hacer, pero existe, y eso es lo que el teorema nos indica. La demostración en varias variables pues tiende a ser más compleja. Solo vamos a usar el resultado. Por ejemplo, voy a dibujar su recta tangente. Y menos 1, la derivada, miren, aquí la derivada de y respecto a x sería menos f de x entre f de y, o sea 1 menos pi sobre 2 menos pi. 1 menos pi sobre 2 menos pi por x menos 1. Lo voy a dejar ahí. O sea, yo pude, este es su recta tangente. O sea, lo importante es que existe su derivada.
¿Cómo vamos a generalizar en más variables? Que estas funciones, aunque yo no pueda despejar al z en términos de x y de y, si sus derivadas, sus dos derivadas parciales o sus tres, dependiendo, no se anulan, yo puedo encontrar un plano tangente para esa función. Y tenemos contraejemplos importantes. Vean, recta tangente. Esto sería entonces, la dibujo, y menos 1, 1 menos b. Ok. Y menos 1 igual a una fracción 2 menos pi 1 menos pi por x menos 1. No, y lo hice al revés entonces. Cuando esta es la normal, significa que la pendiente es 1 menos pi entre 2 menos pi. Vaya, ahí está. A ver. Oh, y un signo menos acá. Me comí el signo menos. Aquí. Me falta el menos de la fórmula acá. Bien. Vemos que la función en efecto tiene recta tangente. Entonces voy a hacer un zoom. Vamos acá. Voy a hacer un pequeño zoom. Y esto es lo que el teorema nos indica. Localmente, yo voy a hacer un zoom local. ¿Qué está sucediendo localmente? Ok, localmente la función, esta función yo la puedo despejar a y en términos de x. Y es alguna función f en términos de x. Localmente la función se puede representar y en términos de x. En términos de x. Muy bien, no importa el tipo de gráfica. Entonces yo podría hacer, si la hacemos, si tuviéramos bien los puntos de la concavidad aquí, es como que tome una función, la puedo tomar acá, de esta, así. Ese retazo se puede ver y en términos de x. ¿Qué pasa en más variables? Esto está bien explicado en el libro de Pita, bien explicado. Déjenme ver dónde está. Aquí está la versión 2. Ahora viene la segunda versión. Saltémonos a más variables. ¿Qué dicen más variables? Me la llevo esta cosa para la otra pizarra. ¿Qué dicen varias variables? Vamos en 2. Vamos a hacer ejemplo en 2. Dice, considere la función z. F mayúscula, para que lo recuerden, F mayúscula va a ser una función definida de forma implícita. Por ejemplo, en varias variables yo tendría lo siguiente. Tengo esta función x cuadrado más x por y más seno de x por y, así. X cuadrado lo va a hacer más simple, más xz más seno de yz igual a 2.
yo no puedo, pero aquí suponemos que z es una función que depende de x y de y. Entonces, como z depende de x y de y, entonces yo llamo a mi función f mayúscula de x, y, z, una función, eso está definida de forma implícita. Entonces, x al cuadrado más x por z más el seno de y por z menos 2. Esa sería entonces nuestra función. Como un ejemplo, entonces esa f mayúscula, eso es lo que significa. Entonces yo tengo un punto P en Rn más 1. Sí, tiene sentido, porque si yo tengo el punto, yo voy a tener, esta función tiene dos variables. Entonces si yo doy el punto 1, 2, por ejemplo, yo voy a tener un punto en R3 que sería la imagen f de 1, 2, tal que cumple f de x, y, z en ese punto es 0, o sea, un punto que satisface esta ecuación. Supongamos que tiene derivadas de todas las variables en x, en y y en z, continuos en alguna bola. O sea que la podemos hacer pequeña como queramos, con centro en el punto, y que la derivada parcial de f en y, aquí le colocan y haciendo la analogía de cálculo 1. Todas estas son las variables independientes y esta va a ser la variable dependiente, y, que depende de x1, x2, etcétera, etcétera. Pensemos en una función. Yo tengo x1 por x2 más x1y más x2y cuadrado igual a 0. Si fuese en esa notación, yo aquí lo tengo en x, y, z, aquí lo tengo en x1, x2, pero aquí suponemos que y es una función f minúscula de x1, x2. Por eso aquí nos indica, ¿ven?, que si su derivada parcial de f en y es distinto de 0, esta función implícita puede resolverse para y en términos de las x de Rn, y sus derivadas parciales se representan de esta forma. Bien, primero que todo, esto es una consecuencia de la regla de la cadena. Yo tengo que esta función f de x, y, z es igual a una constante, pero estoy suponiendo, lo voy a hacer con esas mismas variables que lo usan ellos. F mayúscula de x1, x2, x3, xn, coma, la última variable, y, es igual a una constante, donde y, como el teorema nos garantiza que es posible dejar y en términos de x, ¿ok? Entonces yo digo f, este es el diagrama de f, x1, x2, xn y y, pero el teorema a mí me da la luz, es decir, ok, x1, x2, xn. Entonces, derivando en ambos lados respecto a xj, yo tengo que la derivada parcial de f,
respecto a un XJ, J entre 1 y N, tenemos lo siguiente. Va a ser la derivada parcial en XJ, lo copié mal. Derivando en ambos lados, va 0, ¿qué tal? 0. Ahora esta derivada parcial de f en XJ más la derivada parcial de y en XJ y XJ, f en y por la derivada parcial de y en XJ. Muy bien, despejando la misma idea de cálculo 1. Yo tengo entonces que la derivada parcial de y respecto a XJ, o equivalentemente la derivada parcial de f, porque y es una función f, en términos de XJ es menos la parcial de f en x entre la parcial de f en y. Muy bien, hagamos ejemplos. Hay que tener cuidado de dicha existencia. Bien, pensemos en algún ejemplo. Vámonos al clásico. Veamos, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? Esto es una esfera de radio 1. Esta esfera de radio 1, observamos que la parcial de f en x es 2x. La parcial de f en y es 2y. Y la parcial de f en z, de los pocos ejemplos que se pueden visualizar, es 2z. El teorema es indistinto. Pensemos en este punto. Pensado en el punto, voy a poner aquí 1, 0, 0. Detectamos que la parcial en x es distinta de 0. La parcial de f en y es 0 y la parcial de f en z es 0 también. Entonces, no siempre es indistinto, podemos intercambiar los roles entre las variables. Aquí el teorema nos dice, aquí lo copio porque viene aquí, el teorema nos indica que es posible representar una función, le voy a llamar x mayúscula, una función f en términos de y z. ¿Por qué? Porque es la derivada parcial que es distinta de 0. Necesitamos que no se anulen todas, que no se anulen y que sea un punto, ¿okay? Que sea un punto de la superficie. Muy bien, o sea que aquí yo puedo despejar a x en términos de z. Claro, se puede. X es 1 menos y cuadrado menos z cuadrado. Sí fue posible. En no en todas se puede, pero fue posible. Pero ¿cuál es? Es donde la derivada parcial es distinta de 0. Ok, existencia de un plano tangente sí existe, pero hay pequeños contraejemplos.
Pensemos en esta gráfica. Ojo, mucho cuidado. Otro ejemplo. Yo tengo la función z cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado. Esto representaría para nosotros un cono. Veamos. Miren nuestra función f mayúscula de x, y, z. Yo tengo que el punto P0, 0, 0 pertenece a la gráfica de f. Y mi función yo la puedo representar como z cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí detecto que la parcial en x es menos 2x. La parcial en y es menos 2y. Y la parcial en z es 2z. Podríamos pensar nosotros en este punto 0, 0, 0, o sea, f de x en 0, 0, 0 dio 0, f de y en 0, 0, 0 dio 0, f de z en 0, 0, 0 también da 0, y es un punto en el cono. Alguien podría pensar la ecuación del plano tangente. ¿Cuál es la ecuación? Ok, la parcial de f en x, x menos x0, más parcial en y menos 0, más la parcial en z, z menos 0, igual a 0. ¿Representaría un plano tangente? La respuesta es no. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Lo voy a dejar ya de un solo. Podríamos decir entonces, pregunta, z igual a 0 es su plano tangente. La respuesta es no. La función no es diferenciable en 0, 0. Pensemos en el conito. Yo tengo este cono acá, ahí chiquito por espacio. Ahí voy, miren, ahí está el cono. Claro, en este punto la función pues no es diferenciable. No es diferenciable, esa función no tiene plano tangente ahí, no es diferenciable. La función no es diferenciable. O sea que yo no tengo ahí realmente un plano tangente porque mis tres derivadas se anulan en este punto que sí está en la gráfica. En las anteriores yo tenía que necesitamos que alguna de ellas sea distinto de 0 para representarla en términos de las otras funciones. Por ejemplo, en esta esfera, la voy a dibujar acá antes de irme. En esta esfera yo tengo lo siguiente, el punto 1 para x, 0, 0 es este punto. Entonces yo representé la función x igual a 1 menos y cuadrado. Eso tiene un plano tangente acá. Sí lo tiene, y es el plano x igual a 1. Este plano tangente es x igual a 1. Sí puedo hablar de un plano tangente porque no se anulan las tres derivadas. Aquí se anulan sus tres derivadas. Entonces, en ese punto no es posible. No es posible hacerlo.
¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Estamos comenzando, no hemos visto el verdadero teorema, porque Susan Coley lo que hace, acá, se lo busco, cálculo vectorial. Coley, miren lo que hace Coley aquí, en el libro de texto. Ella lo anuncia de un solo. Aquí, al final de derivada direccional. Entonces, obviamente, ella lo hace para muchas funciones implícitas de un solo. Y luego lo hace para la función inversa. Entonces nosotros, aquí está teorema de la función implícita en el caso general. Entonces, claro, no lo sabemos hacer en el caso con una función, ¿cómo lo vamos a hacer con n funciones? M funciones aquí. Entonces, para tener en cuenta el teorema, aquí está el teorema de la función implícita en una variable, después lo hace bien solo, pero vale la pena estudiarlo bien para que luego aterricemos el libro. Pero Pita lo hace muy bien, Pita lo hace espectacularmente. Comenzamos con una variable, después entendemos si se puede o no se puede, varias variables, una función que no define un plano tangente, y ya mañana hacemos el caso general y hacemos ejemplos. Bien, no les robo más tiempo, sé que van a otras asignaturas. Los miro mañana, ¿ok? Pasen un feliz día. Gracias, profesor, igual. Bien, a la orden. Gracias, Lick. Gracias, igual. Vaya, los miro mañana.